crisis ambiental o puede ser un conflicto social que compromete una gestión pública o la confianza del mercado. Los precios de las commodities pueden subir o pueden bajar. Lo cierto es que la gestión de negocios, de la cosa pública, de la gente, en general es un equilibrio inestable. El riesgo define a los negocios y los riesgos uno no los controla. Si nos parece lo más natural tener cuerpos de bomberos, sistemas de emergencia sanitaria, de respuesta a catástrofes naturales, ¿por qué es que nos parece tan extraño proteger nuestros negocios ante eventos que no podemos controlar? Somos gerentes de lo gerenciable y víctimas de los imprevistos. En Strat Executives desarrollamos un sistema efectivo para lidiar con riesgos críticos. Esto de manera orgánica, según un mecanismo definido a partir de las decisiones de tratamiento de riesgos. Y lo que es fundamental, sin sobrecargar la estructura de recursos existentes. Tal cual, como en los sistemas de bomberos voluntarios, como en las empresas donde se enseña a los empleados a responder, por ejemplo, a incendios, el sistema de equipos de intervención para crisis de Strat Executives aprovecha a las personas que realizan las labores de rutina. Síganme y les muestro. Un equipo para intervención en crisis consiste en un conjunto de personas de la organización, las cuales son activadas a partir de la ocurrencia de un escenario de crisis que se ha estudiado con anticipación y según una estructura que se ha definido en la época de la construcción. Esa construcción tiene un conjunto de pasos bien definidos que llevan a tener un equipo íntegro y de respuesta inmediata. Es importante entender que a partir de la activación de un equipo de intervención, el comienzo de las acciones tiene lugar en las primeras 2 o 3 horas a más tardar. La estructura del equipo es la mínima necesaria para dar respuesta efectiva a la crisis. Claro, tendrá un comité de respuesta ejecutiva, un propietario del riesgo, un propietario ejecutivo, que será el soporte de toda la acción, un responsable del equipo y efectivamente el equipo que lleva a cabo las actividades. La constitución de los equipos de respuesta se dan a partir de una serie de actividades de coaching, entrenamiento, trabajo interno de los equipos de la empresa y consultoría, de los cuales resulta el equipo final con los procedimientos de acción y las decisiones organizacionales para llevarlas adelante. El primer trabajo conjunto consiste en un análisis de riesgos que pueden ocurrir, su densidad de impactos, la probabilidad de ocurrencia y una selección de aquellos casos que en definitiva serán administrados por los equipos de intervención. Durante la definición del caso de acción de riesgo, vamos primero a entender cómo identificar la situación de crisis que ha ocurrido, cómo se ha disparado el riesgo. Vamos a nombrar al propietario del riesgo que puede ocurrir y al líder del equipo de intervención. A continuación se define el perfil de respuesta, que es una caracterización de índole estratégica, y de ahí pasamos para definir el protocolo de respuesta inmediata ante ese riesgo. El protocolo de acción inmediata es un plan prediseñado que se completa con los parámetros actuales de la crisis en curso. El aspecto principal de este protocolo es su urgencia. Digamos que a partir de que se comienza a trabajar este protocolo hasta que se comienzan a realizar las acciones efectivas, no pueden pasar más de 2 o 3 horas. Durante la definición de la gobernanza vamos a establecer el comité de crisis, las reglas para ese comité, los sistemas que se han usado, los estándares, reglas de cumplimiento con estándares, pero sobre todo se van a generar las autorizaciones y las resoluciones administrativas y los waivers que deben ser activados durante la crisis. Una vez convocados y reunidos los miembros del equipo de intervención, se realizarán coachings y entrenamientos para dotar las capacidades y los procedimientos a ejecutar.
Y sobre todo, se realizarán ensayos de escenarios con situaciones de conflicto que se pueden encontrar en la ejecución. El ensayo de escenarios permite reconocer los liderazgos y preparar a las personas del equipo para lo inesperado. Una vez el equipo está armado, es importante difundir en la organización este recurso, por ejemplo, saber cómo se dispararía el riesgo, cómo detectarlo. Los ejecutivos deben estar entrenados para saber cómo usar el recurso, cómo no interferir y cómo aportar lo máximo para la solución. Finalmente, digamos que los equipos de intervención para crisis son una respuesta integral, inmediata, integrada a la empresa y cuyo plan de acción puede ser mejorado, afinado y auditado, tanto en la preparación como durante la ejecución. Big wheels keep on turning, get me home to my kin, singing songs about the South.